tener la certeza de que cuando nos acercamos a la presencia del Señor, algo ocurre. Nada impide que la gloria del Señor sea manifiesto. Nada impide que el Señor se manifieste en ese lugar. Para Dios no hay nada imposible, pero hay algo que impide que la gloria del Señor se manifieste. ¿Quieres saber qué es? ¿Quieres saber qué es eso? Lo que nos impide que la gloria del Señor se manifieste. ¿Cuántos han venido en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. ¿Quiere usted saber qué es lo que impide que la gloria de Dios se manifieste? ¿Sabe qué es lo que impide que la gloria de Dios se manifieste? Es un corazón endurecido. Es un corazón que no está dispuesto a recibir lo que el Señor trae a la vida de cada uno. Eso es lo que impide que la gloria de Dios sea manifiesto. Un corazón endurecido. En el libro de Salmos, capítulo 51, dice la palabra de esta manera: que un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado no echas fuera, dice la palabra. Así que usted puede decirle al Espíritu Santo, quebranta mi corazón, ese corazón endurecido, moldéalo a tu voluntad, a tu manera, y que mis oídos estén dispuestos, atentos, no solo a escuchar, no solo a oír, sino que a escuchar. Así que en el nombre de Jesús usted pueda recibir la palabra en esta mañana, y le damos la gloria a Dios por cada uno de los que nos hemos hecho presentes a este lugar. Y ahí es donde nosotros miramos la gloria de Dios, su misericordia para cada uno de nosotros, que con amor eterno Él nos atrae a su presencia. Así que esto debe de ser de sumo gozo, el poder estar en la casa del Señor, el poder reunirnos un día como hoy. Quisiera decir un día especial, pero como hijo de Dios sabemos que cada uno de los días son especiales para nosotros. No será especial cuando nosotros no estemos en su presencia. Yo traía a mi mente hace unos días de que Moisés pudo deleitarse tanto en la presencia del Señor, y él no sintió pasar los 40 días que él estuvo alojado allá en la montaña, y él no sintió pasar el tiempo, porque a él le pasaron una película, y él pudo disfrutar tanto de esa presencia y dependió tanto de la presencia de Dios, que en un momento le dijo al Señor que si tu espíritu no va conmigo, no me hagas salir de este lugar. Allí comprendemos, hermanos, que ese día que la presencia del Señor no esté en nosotros y con nosotros, van a dejar de ser días especiales. Así que nosotros sintámonos con gozo, sintámonos con esa armonía que nos caracteriza como hijos, como hermanos en Cristo Jesús. Ojo, otra de las formas que aleja la presencia de Dios es no estar en armonía. Podemos estar juntos y podemos abrazarnos, pero si no está esa armonía, no va a estar la bendición de Dios, no se va a derramar la presencia de Dios en ese lugar. Así que hoy sabemos dos cosas que impiden que la gloria de Dios se manifieste en este lugar: un corazón endurecido
y la falta de amor o armonía dentro de nosotros. Pues quiero contarles algo, quiero hablarles acerca de algo tan lindo, tan especial que nosotros estamos viendo a través de la serie que estamos compartiendo este mes de agosto. Y es: la obediencia es mejor que los sacrificios. Diga conmigo: la obediencia es mejor que los sacrificios. ¿Qué hemos entendido nosotros con sacrificios? O sea, que cuando nosotros hablamos de sacrificios, muchas veces pensamos que sacrificios eran los sacrificios, y en parte tenemos razón, pero creemos que cuando hablamos de sacrificios eran solamente los sacrificios que hacían los del pueblo de Israel en el antiguo pacto. Traer un corderito, degollarlo, presentarlo como un holocausto o como una expiación por el pecado. Creemos que sacrificio era caminar más allá de una distancia promedio. Muchas veces pensamos que eso encierra los sacrificios, y que cuando nos hablan de sacrificios, no, yo no hago sacrificios. Esos eran sacrificios del antiguo pacto en una nación indicada. Pero en cuanto a sacrificios que le habla hoy en día a la iglesia, va un poquito más allá, va mucho más allá. Quiero contarles en la escritura, usted puede apuntar, en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41, dice la escritura: velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice la escritura. Y haciendo un poquito y haciendo memoria de cada uno de los temas que estamos compartiendo, yo me ponía a pensar y yo decía: el tema hubiera sido la obediencia al Espíritu Santo, porque todo nos lleva a la obediencia al Espíritu Santo. Más allá de tener sacrificios, es una obediencia, y lo hemos estado marcando en cada una de las predicaciones que estamos compartiendo. Más allá de los sacrificios, es la obediencia al Espíritu Santo. Pero para entrarle en obediencia al Espíritu Santo tenemos que despojarnos de cada uno de los sacrificios. Tristemente, mis amados hermanos, tristemente, a día mueren millones de personas que se van sin Cristo en su corazón. Y no estoy hablando de la gente afuera, sino que estoy hablando de gente que va a una congregación. Gente que está todos los días dentro de una iglesia, dentro de un edificio. Persona que ayuna, que ora. Persona que no se pierde ninguno de los servicios. Personas que están de lleno en la obra. Pero han dejado de hacer algo. Y dice la palabra de esta manera: conozco tus obras. Sé que te gusta ir a la iglesia. Sé que te gusta involucrarte. Sé que haces esto, sé que haces lo otro. Sé que visitas, te apasiona visitar. Te apasiona evangelizar. Te apasiona compartir la palabra. Pero algo tengo contra ti: que has dejado a tu primer amor. Tanto así que en aquel entonces va a haber gente, oiga, mis amados hermanos, y es que se ha metido tanto en el pensamiento de la gente que para poder alcanzar la salvación, la persona basta con ser buena. Y le dicen: yo soy bueno. Y empiezo a hacer obras
o sacrificios disfrazados de obras. Sacrificios disfrazados de obras. Porque dicen, yo no le hago nada daño a nadie. Pues yo soy una persona, me caracterizo como una persona buena. Y por eso yo tengo derecho de heredar el reino. Y que es el pensamiento que se le ha metido al hombre. Y una de las cosas que dice la palabra de esta manera, y oiga, el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo es que aquí no hay nadie bueno. Porque en una ocasión le dijeron, maestro bueno. ¿Qué es la respuesta que él dijo? ¿Por qué me llamas maestro bueno? Si el único bueno es mi Padre. Y cómo el hombre tiene esa postura que sobrepasa, que piensa que solamente con ser bueno y ya la hizo. Y como digo, hacen sacrificios disfrazados de obras buenas. Y tampoco estoy diciendo, entonces vivamos una vida a nuestras anchas, a nuestro antojo, y cuando vamos en nuestro vehículo y miramos a alguien que pase ahí, echémosle el carro. No estoy hablando de eso. Y que cuando alguien está ahí, le cerramos la puerta. Que cuando alguien nos pide una mano, le cerremos, le quitemos la mano. O sea, no estoy hablando de eso. Como creyentes sabemos que esto es parte de el reflejo de Cristo en nosotros. Y es más, una de las cosas que nosotros debemos de entender, hermanos, que no somos nosotros los que hacemos las buenas obras, sino que dice la Escritura de esta manera, que las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ello. Así que no pensemos, hermanos, que el bueno somos nosotros, sino que aquel que está en nosotros. Y que cuando nosotros nos damos cuenta que el que hace las obras en nosotros no somos nosotros, entonces no estamos haciendo un sacrificio que no se nos ha pedido. Esa es la gran diferencia. Y nos hemos dado cuenta, hace unos días compartía hermana Sophie en cuanto a qué son los sacrificios. ¿Qué es el sacrificio para nosotros? Y una de las cosas que nosotros podemos comprender en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41, donde dice, a la verdad os digo que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Una de las cosas que nosotros debemos de entender es que el espíritu, ¿qué es lo que pide el espíritu? ¿Qué es lo que pide el espíritu? El espíritu pide espíritu. A diferencia de la carne, que la carne pide carne. La carne se deleita en la carne, y entre más abarca la carne, más el espíritu se va apagando. A diferencia que cuando se le da la libertad al espíritu, entonces pide más espíritu, y ahí empieza entonces algo nuevo en nosotros. ¿Y cómo nosotros, hermanos, le vamos a dar libertad al espíritu si nos deleitamos más en la carne? Y como digo, millones de personas se van sin Cristo, sin heredar esa gracia, creyendo que lo van a tener. Dice la palabra, en aquel tiempo me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre hice tal cosa, en tu nombre hice lo otro. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, dice la palabra. ¿Por qué? Porque creyeron hacer obras buenas cuando estaban revestidas nada más, o eran sacrificios revestidos de obras buenas.
cuando nosotros nos ponemos a hacer sacrificios, y estos son sacrificios que no se nos ha mandado hacer. Una de las cosas que nosotros podamos darnos cuenta es, y debemos de diferenciar entre qué son los sacrificios, que usted ya no va a levantar un altarcito de piedras y ahí degollar a un animalito. O sea, esos no son los sacrificios que hoy se le habla a la iglesia. Quizás si estuviéramos en la nación de Israel, ese fuera nuestro mensaje, pero estamos acá en este lugar. Yo no le voy a venir y decir, mire, usted deje de hacer sacrificios, deje de matar corderitos porque usted ya no lo hace, deje de hacer esto, un sacrificio del pueblo de Israel, usted ya no lo haga porque usted no lo hace. Yo nunca, en mi caso, yo nunca he degollado un corderito para ofrecer sacrificios, nunca lo he hecho. Yo sé que ninguno de los que estamos en este lugar lo ha hecho. Yo no voy a venir y decir, deje de hacer esto, sino que los sacrificios que se nos manda a hacer son sacrificios disfrazados de obra de caridad, de buenas obras, que esa es la gran diferencia. Una de las cosas que nosotros podamos darnos cuenta es qué es lo que a Dios le agrada. Y una de las cosas que nosotros podemos comprender, mis amados hermanos, es que que a la carne le agrada lo de la carne. A la carne, entre más carne, más se agrada, más se deleita la carne. Y esa es una lucha entre el espíritu y la carne, porque la carne está para hacer cosas que se deleita en la carne. Y ahí nos damos cuenta, mis amados hermanos, que entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Que cuando usted hace una obra y se refleja a usted mismo y se da cuenta, dice, no, que la verdad que yo siento paz, pero no la paz en Jesús, sino que la paz dentro de nosotros, y nos sentimos satisfechos nosotros, entonces estamos dándole más la libertad a la carne que al espíritu. No nos regocijamos en el espíritu y le damos la gloria a Dios, porque eso es lo que hace la carne, deleitarse en sí misma y toda la gloria para sí mismo, toda la gloria para sí mismo. No, yo hago cosas buenas, yo hago esto, yo hago lo otro. Y se deleita la carne, la carne, y la carne hace lo que la carne dice que haga. Esta es la gran diferencia. Una de las cosas que la carne hace es deleitarse en sí mismo. Eso es lo que hace la carne. Deleitarse en sí mismo, agradarse a sí mismo. Pero ahora veamos a quién nosotros estamos agradando. ¿A quién usted está agradando? ¿Se está agradando a sí mismo o está agradándole a Dios? ¿A quién está agradando usted? Ahí nosotros debemos estar pilosos, darnos cuenta a quién nosotros estamos agradando. ¿Usted se está agradando a usted mismo o está agradando al hermano que tiene, a la hermana que tiene a la par? ¿A quién usted está agradando? Dependiendo a quién usted agrade, a él o a ella, usted le está dando la gloria. Si nos agradamos a nosotros mismos, nos estamos dando la gloria a nosotros mismos. Ahora la Escritura dice de esta manera, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, y quiero que vaya usted conmigo al libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, y veamos lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 12, versículo 2. 1 y 2.
¿Me da un amén cuando lo tenga? Gloria a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a ¿quién? A Dios. Ese es un verdadero sacrificio que nosotros debemos de hacer cuando le agradamos a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice la Escritura. ¿Qué es entonces el sacrificio que nosotros debemos de tener? Sabe que muchas veces nosotros nos enfocamos más en el ministerio y estamos dando un sacrificio en el cual no se nos pide. Por eso yo le decía de que millones de personas, multitud de gente que se congrega dentro de un lugar, se está yendo sin Cristo. Porque pierden el enfoque y se desenfocan cuál es el verdadero sacrificio que Dios pide. El verdadero sacrificio en el cual nosotros sí debemos de hacer, el cual sí nos pide la Escritura, la palabra, es entregarle. Y este es, hermanos, el sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que nos pide Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2? Es una entrega total al Espíritu. Ahí, como humanos, nos damos cuenta que sí es un sacrificio para nosotros, porque nos cuesta a nosotros despegarnos de la carne. Nos cuesta a nosotros. Y es como un sacrificio que se hace. Me comentaba mi esposa y me decía: mira, Héctor, en el embarazo de Caleb, cuando me operaron, yo sentí que cuando me lo sacaron del vientre, me sacaron todo el alma. O sea, sentí que algo se despegó de mí. Y costó que Caleb saliera, y fue un sacrificio. Y lo mismo sucede entre el cristiano cuando se separa, cuando se desliga de la carne y se somete a la voluntad total del Espíritu Santo. No basta, hermanos, con ir a una iglesia, no basta con acercarse a una congregación, no basta con hacer esto, no basta con lo otro, no basta con orar, no basta con leer. Porque dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 23, que muchos piensan que por tener largas oraciones hay piedad en ellos. ¿Y qué es el impío? ¿Qué es el impío? El impío es aquel que rehúsa hacer la voluntad de Dios, que no se deja moldear a la voluntad del Espíritu Santo. Y no le está hablando al hombre allá afuera, le está hablando a la iglesia. Eso es, hermanos, hacer la voluntad de Dios. No es pretender hacer algo y que para nosotros pueda ser un sacrificio, y nos cuesta a nosotros, y es parte de, porque el separarse de la familia, el dejar de hacer esto para poder tener un momento de comunión, cuesta. Pero no solamente queda ahí, sino que va mucho más allá. Y la iglesia hoy en día, hermanos, está enfocado para adentro. La iglesia hoy en día está enfocada para adentro, cuando la iglesia debe de estar enfocada para afuera, haciendo la voluntad de Dios, someterse al Espíritu, pero volver para allá y empezar a hacer la voluntad de Dios. Y dice la palabra
que ese tipo de sacrificio que a Dios le agrada no debe de ser de domingo en domingo, de miércoles en miércoles o cuando haya servicio dentro de las congregaciones, sino que dice la palabra que debe de ser un culto racional, que esto es un modelo de vida y que esto es la forma correcta, dice en otras versiones, la forma correcta de darle una verdadera adoración a Dios. Eso es el verdadero sacrificio que nosotros debemos de hacer. Eso es el verdadero sacrificio que nosotros debemos de hacer. No pretender querer hacer lo que nuestra carne pide, lo que a nosotros nos gusta deleitarnos, sino que hacer la voluntad del Espíritu Santo. Eso sí es el sacrificio que se nos pide. Eso es lo que el Señor nos pide. Y dice la palabra de esta manera. Y ahí nos involucra a todos. Ahí nadie se escapa. El predicador predica tan bonito, él sí se escapa. El hermano o la hermana tiene un don de evangelismo, ella sí se escapa. El hermano o la hermana tiene el ministerio de visita, de consolidación, a ellos sí se escapan. No, la Escritura nos involucra a todos. Porque dice la palabra de esta manera y podemos tomar un texto en el libro de 1 Corintios capítulo 13, que si yo hablara cosas bonitas, que si yo dijera palabras angelicales y que fuera como címbalo que resuena, pero si no tengo amor, nada soy, dice la Escritura. Entonces debemos de comprender realmente qué es el sacrificio que Dios nos pide. Es tener una vida entregada al Espíritu Santo, a su voluntad. Ese es el sacrificio vivo que nosotros debemos de presentarle a Dios. Y Pablo en Romanos le habla hoy a la iglesia y le dice: hermanos, es una orden. Así que una llamada de atención. Os digo pues que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo y santo y agradable, porque la forma como usted lo está haciendo no es la forma correcta en la cual le agrada a su Señor. Ahora le dijeron a Pablo: entonces enséñanos cuál es el sacrificio que nosotros debemos de dar. Y Pablo no le estaba hablando al pueblo de Israel. Pablo le estaba hablando a los romanos. Hoy la Escritura le habla a la iglesia. Y le preguntaron: entonces, ¿qué es el sacrificio que yo debo de presentar? Primero tienes que conocer cuál es la voluntad del Espíritu Santo, para así poder conocer y saber cuál es la voluntad del Padre. Primero andar en el Espíritu, para que así podamos comprobar nosotros cuál es la voluntad del Padre. Y ese es el sacrificio que usted y yo debemos de nosotros de dar. No basta solamente con hacer cosas, y es parte de, pero no nos conformemos solamente con hacer esto, sino que debemos de hacer también lo otro que nos pide el Espíritu Santo. Esa es la voluntad que nosotros debemos de hacer. Nos cuesta demasiado. Hay una parte de nosotros que no deja, porque es la que se deleita. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que cuando algo que no agrada a Dios, ¿qué mirábamos el domingo hace 8 días? ¿Qué sucede cuando Dios no se agrada de nosotros? Nos ve de lejos. La carne, oiga, la carne demanda sacrificios, porque se deleita en los sacrificios. Y mirábamos que era más fácil poder coser unas túnicas
o poder coserse unos delantales que obedecer a la voz de Dios. La carne es lo que pide sacrificios. Eso es lo que pide la carne, sacrificios. Y empezarse a sacrificar, porque si yo no llego se van a enojar conmigo, porque si no yo no llego a tal reunión me van a bajar de un liderazgo, me van a quitar el liderazgo y empiezo yo a tener un sacrificio. Yo cada vez que le digo a un cliente, disculpe, lo siento, ya no puedo atenderle. No, que mire, que por favor, que esto, lo disculpe, lo siento, pero no puedo atenderlo. Tengo un compromiso a tal hora y tengo de estar ahí, ya no me da tiempo. Le voy a quedar mal a usted y le voy a quedar mal a donde voy a ir. Y cuando yo cierro, bajo la persiana y me alisto para venir o para ir al lugar de reunión, le empiezo a decir al Espíritu Santo, que por favor, esto no sea un sacrificio solamente de carne y que yo, porque tengo que estar ahí y porque tengo que estar ahí, y por eso le digo, porque si no, si fuera así, entonces mejor le digo al cliente, véngase, porque al final pierdo aquí con el cliente, igual pierdo allá en el Espíritu. Entonces yo le empiezo a decir al Espíritu Santo, que esto no sea un sacrificio que quede ahí nada más, o sea, un sacrificio que mi carne se deleite por quedar bien allá. Porque no es al hombre a que nosotros debemos de deleitarle, y que usted, cuando usted se acerca, y por eso, mi hermano, que cuando usted venga a este lugar de congregación, o para aquellos que están viendo o estarán viendo la transmisión, no tengan el concepto de que tengo que ir a la congregación porque tengo que estar ahí para que me vean. Y en algunos lugares sucede que llevan un listado y que pasan lista. ¿Cuántos días estuvo en la semana? Estuvo en el tiempo de ayuno, estuvo en esto, y empiezan a pasar una lista. Y a fin de mes comprueban quién vino, quién no vino. Entonces a quien vino más se le va a dar el privilegio, a quien vino menos entonces se queda sentado, y la gente empieza a sacrificarse de esa manera, porque si no lo van a quitar de un liderazgo, porque si no me van a regañar. Empieza la gente a deleitar al hombre. Y por eso, pues, cuando nosotros nos acercamos a este lugar, debemos de tener ese concepto, que si yo no llego, el hermano Héctor o la hermana o el hermano van a empezar en cierto punto como a quererme sentar. Usted no tiene que ver al hombre, usted tiene que empezar a ver a Dios, a quien deleitarlo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No es al hombre a que nosotros agradamos, es a Dios a que nosotros debemos de agradar. Y por eso que cuando nosotros pongamos nuestros ojos, nuestra mirada al lugar de reunión, debemos de empezar a decirle al Espíritu Santo, y usted cuando salga de su casa, empieza a decirle al Espíritu Santo, y cuando usted ponga la llave en su puerta para decir, bueno, ya me voy para la iglesia. Espíritu Santo, por favor, en ese trayecto de aquí de mi casa para la iglesia, redarguye mi corazón. Si en mí había un pensamiento de tal naturaleza de poder deleitarme a mí mismo y de sentirme bien en ese lugar, porque de plano tengo que sentirme bien, y tan lindo, tan bonito que predican, y decirle al Espíritu Santo, que realmente el buscar ese lugar sea un lugar de buscar tu rostro, tu presencia. Una de las cosas que hace la carne es pedir sacrificios. Le comentaba en otra ocasión que hay 3 puntos que el hombre tiene por naturaleza: presentar sacrificios, no obedecer a la voz de Dios y ser idólatra por naturaleza. No estoy hablando del hombre original, sino que estoy hablando del hombre natural. A diferencia de la carne que pide sacrificios, ¿sabe qué pide el Espíritu?
Y no estoy hablando del Espíritu Santo, el texto no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu del hombre. ¿Sabe qué pide el espíritu? La carne pide sacrificios y se deleita en sí mismos o en sí mismo, pero desagrada a Dios. A diferencia del espíritu, que el espíritu pide obediencia. Sabe que en el hombre está la carne y está el espíritu, que el espíritu es el que se renueva día con día y que va ganando terreno cuando nosotros le damos la libertad al Espíritu Santo. Empieza a pedir obediencia y se empieza a someter bajo la voluntad del Espíritu Santo. Pero ¿cómo nosotros le vamos a dar la libertad al Espíritu Santo si le damos más libertad a la carne? Hacemos más a lo que la carne pide y se deleita. ¿Cómo nosotros vamos a poder decir, yo me someto a la voluntad del Espíritu Santo haciendo mi propia voluntad? ¿Verdad que no se podría? ¿Podría acaso decir a alguien, estoy en comunión con Dios, si está en tinieblas? ¿Acaso puede decir alguien, pues yo amo a mis hermanos, pero si yo estoy en tinieblas? Dice la palabra, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión entonces, hermanos, hay entre la carne y el espíritu si día con día luchan? La carne lo que quiere es abrazar al espíritu y hacer la voluntad de la carne. A diferencia del espíritu que no abraza la carne. Porque sabe el espíritu que el día que abraza la carne es porque cae de la gracia de Dios. Y nosotros como hijos de Dios, ¿cuántos de nosotros queremos perdernos de esa gracia? Yo sé que ninguno, ni en broma, hermano Héctor. Ni en broma yo debo de perderme la salvación. Ni de broma. Nosotros estamos ya ahí y debemos de esforzarnos por mantener esa salvación. Entonces debemos de darle más libertad al Espíritu, a que el Espíritu se conecte con el Espíritu. Y por eso le decía que el Espíritu demanda espíritu y llama más espíritu. Alguien dijo en una ocasión, un hombre espiritual dijo de esta manera, ¿y qué quieres que yo haga por ti? Le dijo Elías a Eliseo y le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué es lo que le dijo Eliseo? Una doble porción de tu espíritu, porque el espíritu llama espíritu, pero la carne llama carne y se deleita en la carne, haciendo su propia voluntad. Pero cuando nosotros le presentamos a Dios un sacrificio vivo, santo, que cuando el Espíritu Santo está en nosotros redarguyendo a nuestro espíritu, diciéndonos, debes de obedecer a la voluntad de Dios, debes de obedecer a la voz de Dios, a diferencia de lo que mirábamos hace 8 días, que el hombre puso más oído a la voz del enemigo que a la voz de Dios. Y hoy nosotros debemos de gozarnos, debemos de deleitarnos, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, no sobre nosotros, sino que dentro de nosotros. O sea que hoy es más fácil poder hacer caso a la voz de Dios y hacer la voluntad. Y dice la palabra, así que, hermanos, os ruego, les suplico, por favor. Ya me imagino Pablo con el amor que tenía para ese pueblo, para ese lugar, para esa nación, y les dijo, por favor, hermanos, se los suplico, por favor, que pongan oído a lo que yo les voy a decir. Es que la forma como ustedes creen adorar a Dios, de la forma como ustedes piensan que le agradan a Dios, en vez de agradarle a Dios, le están agradando a su carne.
y le están desagradando a Dios. Y Dios no logra verlos a ustedes porque dice la palabra que los ve de lejos. ¿Y de qué forma nosotros vamos a poder recibir el galardón de Dios? ¿De qué forma nosotros? Y esto esto es fe, porque en eso se mueve el Espíritu. La carne mira. Y por eso le decía, la carne le gusta hacer sacrificios, que los otros me vean, que los hermanos me vean. Y muchos piensan rendirle adoración a Dios, hacerse un revoltijo para que todo el mundo lo vea. Y que el hombre, falto de sin discernimiento, diga, está tocándole el Espíritu Santo. A diferencia de Dios, que entre toda la multitud, Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Veamos cómo se mueve el Espíritu. A la carne le gusta que lo vean. A la carne le gusta que le echen porras. A la carne le agrada que lo alaben y que le den una palmadita en la espalda de, hermano, qué bendición. Porque usted sí es un hombre de obras. Y empieza el hombre a echarse más porras sobre sí, robándole la gloria de Dios, que le corresponde solamente a Dios. A diferencia del Espíritu, que el Espíritu se mueve en fe. El Espíritu se mueve en fe para agradarle a Dios. Que cuando el hombre se mueve en fe, no mira a los demás. Aquel hombre que se mueve en el Espíritu no mira a los demás, sino que dice la palabra en el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios, amén. Así que démonos cuenta, hermanos, a quién nosotros estamos agradando, qué obras nosotros estamos haciendo. Si nuestro deleite está en nosotros, cuidado, porque no le estamos dando la gloria a Dios. Y que cuando nosotros nos movemos en fe, o nos movemos sin fe, dándole la libertad a la carne, que dice la palabra en el libro de Hebreos siempre, que sin fe es imposible que agradar a Dios. Porque aquel que se acerca a Dios debe de creer que Él existe. Que usted no está viendo al hombre, sino que está viendo a Dios. Y que es galardonador de los que le buscan. Dese cuenta de quién recibe el galardón, aquel hombre que se mueve en el Espíritu, haciendo la voluntad del Espíritu. ¿A quién mira y de quién recibe? De Dios, que es galardonador de los que le buscan. A diferencia de la carne, que espera recibir del hombre, haciendo obras, haciendo sacrificios disfrazados de obras para poder recibir del hombre el galardón. Démonos cuenta, y no solamente sucede dentro de los ministerios, sino que sucede allá afuera, en nuestro diario vivir. Porque dice la palabra que este es el culto racional que nosotros debemos de tener, darle a Dios la voluntad, a Dios, someternos a Dios. Ese es el culto racional. Este es el sacrificio vivo que nosotros debemos de tener, que no solamente es dentro de la congregación, sino que es fuera de la congregación donde nosotros nos movemos. No solamente el hombre piensa recibir acá adentro, sino que también piensa recibir allá afuera. Y nosotros no solamente damos testimonio aquí, sino que damos testimonio allá afuera, porque ese es el culto racional que nosotros debemos de tener. Esa es la forma correcta que nosotros debemos de adorar a Dios, dice la Escritura.
Tan lindo y tan precioso es la palabra, que nos habla antes y fuera de tiempo, y que en su momento, que cuando la iglesia esté frente a Jesucristo, no vaya a decir nadie me dijo, porque el Señor te va a decir, o el Señor va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque hacías obras que te llenaban a ti de gloria, pero nunca me diste la gloria. Hacedores de maldad, nunca los conocí, porque nunca se sometieron a la voluntad del Espíritu Santo. Y dice la palabra de esta manera: para que comprobéis, dice la Escritura. Pero digo pues, por la gracia que se me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga mayor alto concepto de sí mismo, dice la Escritura. No pensemos que por hacer el bien, no pensemos que eso a nosotros nos va a llenar más de honra. No, el hacer el bien no nos debe a nosotros deleitarnos como para darnos honra a nosotros. Nosotros debemos de quitarnos de toda honra vanagloriosa a nosotros mismos. Siempre recordemos darle la gloria a Dios. Y no os conforméis a este siglo, no os conforméis a esos pensamientos que el mundo tiene, creyendo que por ser buenos van a alcanzar mayor honra en el cielo. Alguien le dijo, alguien le dijo a Jesús en una ocasión, y era una mujer, y le dijo: y refléjese usted en esa mujer. Y esa mujer le dijo a Jesús: Jesús, te suplico que por favor, que cuando estés allá en el cielo, que pongas a mi hijo a tu diestra y a mi otro hijo a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Y qué le dijo Jesús? Es que no es de mí. Es que no es de mí, sino que es de aquel que hace la voluntad de mi Padre. En pocas palabras, nosotros quizás tengamos ese pensamiento: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quiere usted agradarle a Dios? Pongámosle atención al Espíritu Santo. Que cuando el Espíritu Santo nos hable, nosotros podamos entender esa voz del Espíritu Santo y poder andar en ella. Poder darle el deleite al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea el que se esté deleitando cuando nosotros estemos caminando bajo la voluntad del Espíritu Santo, y no estemos deleitándonos a nosotros mismos, creyendo que el Espíritu Santo se sujeta a nosotros, porque eso es lo que hace la carne. La carne pretende que el Espíritu Santo se sujete a la carne, a diferencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que en el nombre de Jesús, ¿cuántos le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nunca nos olvidemos de darle la gloria a Dios. Nunca nos olvidemos de darle la gloria a Dios. Que a Él sea la gloria, la honra. Que Él sea siempre nuestra alabanza y nuestra adoración. Yo le voy a pedir, por favor, que usted se pueda poner de pie en esta mañana. Y dígale al Espíritu Santo, tú que conoces mi proceder, mi caminar, tú que conoces a quien yo he dado mayor deleite, si es a ti, Espíritu Santo, sabes que una de las cosas que nosotros hacemos cuando le damos libertad a nuestra carne, haciendo obras
o haciendo sacrificios disfrazados de obras. ¿Sabe a quién entristeces? Al Espíritu Santo. Se deleita al hombre, pero se entristece el Espíritu Santo. Y hoy es tiempo que nosotros renovemos ese pensamiento. Y dice la palabra: renovaos pues en el espíritu de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, la cual es perfecta, dice la Escritura. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por esa palabra, Señor de los cielos. Gracias, Padre, porque nos habla antes de tiempo y su Espíritu nos redarguye cuál voluntad nosotros estamos haciendo. Quizás hemos pretendido hacer buenas obras, aquellas obras que en su interior habían sacrificios. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Hoy su Espíritu nos habla y nos hace entender el Espíritu Santo. Gracias. Bendito Dios. Maravilloso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por cada uno de los que hemos estado reunidos en este lugar. Gracias, bendito Dios, por lo que usted está haciendo dentro de nosotros, por esa obra dentro de nosotros, la cual nos redarguye y nos hace entender a quién nosotros le estamos dando el deleite. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué dice el Señor de esta manera? El Señor dice de esta manera: yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el futuro que ustedes anhelan. Yo sé que hay anhelo en nosotros de un día poder encontrarnos con Cristo. Yo sé que hay anhelo en nosotros, para nosotros, si aún estamos vivos, para que cuando Cristo venga, seamos levantados juntamente con aquellos que murieron en Cristo Jesús, y seamos transformados y recibir a Cristo en las nubes. Yo sé que hay un anhelo en usted, y hay un anhelo en usted como el anhelo que hay en mí de poder encontrarnos con Jesús y poder estar reinando juntamente con Él. Y dice el Señor de esta manera: yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Y esos pensamientos se cumplen si tú cumples con hacer la voluntad de Dios. Si tú cumples con hacer la voluntad del Espíritu Santo. Y esos son los pensamientos que tiene Dios para su iglesia. Es que un día poder regocijarse frente al Padre, porque el deleite se lo diste a Él, te deleitaste en Él, le dabas la honra a Él, te regocijabas en Él, hacías lo que el Espíritu Santo quería que hiciera. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor de los cielos, por aquellos oídos y aquellos corazones que le ponen oído a la voz del Espíritu Santo, que demanda obediencia y no sacrificios, porque se complace, dice la Escritura, Dios en la obediencia y no en la multitud de sacrificios que tú puedas presentar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y así mismo como hay ese fluir de su Espíritu en este lugar, de redarguyendo y transformando nuestra vida en el nuevo hombre, así mismo el Espíritu Santo está en el lugar donde aquellos hombres y mujeres nos están escuchando, dentro y fuera de nuestras fronteras. Ten por seguro, mi hermano, mi hermana, que Cristo
te alcanza donde tú estás. Que la gloria del Señor se manifiesta donde tú estás. Porque yo sé que dentro de ti hay un corazón que se está quebrantando en esta mañana. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén. Gloria sea al Señor. Aleluya, gloria a Dios.